¿Qué tal, alumnos? El presente video del día de hoy es para hablar respecto a la simbología básica que deben contener los planos de distribución arquitectónica, las plantas de todos los niveles de la edificación que estemos diseñando y para realizar los cortes para ver las alturas de la vivienda. En este caso vamos a hablar sobre las diferentes simbologías, cuáles son las líneas de corte, líneas de ejes, cuáles son las cotas parciales, cotas de ejes y totales, y así como vamos a proyectar una escalera en corte para entender cómo es el desarrollo de estos elementos dentro de la representación gráfica del dibujo arquitectónico. Bien, alumnos, miren, aquí tenemos un plano básico. Hemos hecho 3 ambientes de una vivienda en una hoja A4 en escala 1:50, pero aquí todavía el dibujo está incompleto. Entonces, para ver el tema nosotros de la simbología gráfica, vamos a empezar a completar el dibujo con los diferentes elementos que deberían tener los planos. Por ejemplo, si este es mi ingreso, me falta aquí graficar la puerta. Entonces yo me voy al escalímetro 1:50, voy a medir, tengo una puerta de 90 centímetros. Yo lo que voy a hacer es trazar una doble línea de 90 centímetros después de haber puesto mi línea guía con la ayuda de mi escuadra, mi regla T, una doble línea, y voy a completar, acuérdense de lo que hemos hablado siempre, la curvatura de la puerta. ¿Qué indica esto? El sentido hacia donde la puerta va a abrir. Entonces esta es la primera simbología. Podemos utilizar esa simbología como la hoja de la puerta y el sentido hacia donde va a abrir la puerta. Esto vendría a ser la puerta. La curvatura de la hoja indica el sentido hacia donde la puerta va a abrir. Y eso está acá. Segunda simbología, el nivel de piso terminado. Miren, aquí se nota una cruz con un círculo, que vendría a ser esto. Esta es la simbología del nivel de piso terminado. Indica encima de la línea el ambiente, por ejemplo sala, y debajo de la línea el nivel de piso terminado, con las siglas NTP. Si estamos al mismo nivel de la vereda nos va a marcar siempre el nivel, y la vereda está a nivel 00, entonces nuestro nivel de piso terminado, si lo hacemos al mismo nivel de la vivienda, vamos a poner más menos 0.0. Cuando ponemos el símbolo más y aumentamos el número, significa que el nivel está subiendo, pero si tenemos el número menos, indica que el nivel está bajando. En este caso el negativo usamos cuando tenemos sótanos, por ejemplo. Si tuviéramos sótanos, pondríamos, por ejemplo, un sótano de estacionamiento, ponemos estacionamiento, nivel de piso terminado, menos, digamos, 2.40 metros. Entonces el más menos me va a indicar hacia arriba los pisos que voy subiendo o hacia abajo los pisos que voy descendiendo. Tenemos la siguiente simbología. Ahora vamos aquí a la escalera. Por ejemplo, aquí tenemos una escalera, tenemos este pequeño zigzag. Esto va a indicar los cortes que tenemos de un elemento. Corte, ¿qué quiere decir esto? Que la escalera llega hacia arriba, pero acuérdense ustedes que el volumen siempre, el plano de planta es un volumen que está cortado con un plano imaginario a cierta altura, en este caso un promedio de 1,60. Entonces
ya nos va a ser posible ver esta parte de la escalera, por eso se representa con líneas punteadas, porque el plano de corte imaginario estaría más o menos a esta altura. Entonces este corte de la escalera se grafica en el plano de esta manera. Otra cosa, otra simbología, las líneas, por ejemplo, cuando tengo 1, 2, 3 y 4 líneas, significa que aquí hay un muro bajo y esta es una ventana, este es un vano. Entonces cuando nosotros veamos una doble línea en el centro de un muro y dos líneas al costado, significa que esto es un muro bajo y este es el vidrio de la ventana. Entonces así se representa cuando hay un elemento o una pared donde va a ir una ventana. Listo, ¿qué más nos faltaría? Tenemos que trazar nosotros aquí nuestros ejes y cotas. Los ejes vienen a ser los muros principales de la edificación sobre la cual va a ir desarrollado una estructura. En este caso, los ejes tenemos el terreno principal. Digamos que para nuestro ejercicio práctico esto va a ser el límite de nuestro terreno. Nosotros podemos trazar nuestros ejes. Empezamos de acá. El eje va justo en el centro del muro, por ejemplo. El primer eje va a ir al límite del terreno y el segundo va a ir, como su mismo nombre lo indica, eje, que va a ir justo en el centro del muro principal. En este caso, si es que mi muro tiene 15 centímetros en escala 1:50, a la mitad, en 7.5, a esa altura va a ir mi eje en ese sentido. Continúo, otro eje principal de la vivienda y voy a trazar. De igual manera, en este sentido, siempre recomiendo que los ejes se tracen en el borde del proyecto para no ensuciar el dibujo. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner las letras para identificar los ejes. En el sentido horizontal ponemos letras y en el vertical ponemos números. En este caso voy a empezar de izquierda a derecha. A, B, C y D. Lo voy a encerrar en un círculo. Y con esto tenemos otra simbología en el proyecto, que vendría a ser las líneas punteadas con un punto en el centro y con la letra. Esto vendría a ser ejes. Y ahora en este sentido horizontal. De igual forma, donde empieza el terreno, al eje del muro principal, que vendría a ser muros principales, continuamos otro muro principal, y el muro principal final de mi proyecto, en este caso de este ejercicio práctico. Para saber hasta dónde tengo que correr mis ejes, tengo que trazar siempre unas líneas guías y ahí me doy cuenta cuáles son las líneas que faltan completar. Lo ideal es hacerlo en un solo trazo, primero el eje y de abajo hacia arriba con números: 1, 2, 3, 4. ¿Qué tenemos? Ejes que puede ser con letras o números, dependiendo del sentido, horizontal o vertical. Entonces sabemos que por aquí son los muros principales de mi edificación y sobre el cual se puede desarrollar la estructura del edificio sin malograr mi arquitectura. Entonces completamos la puerta
Ya sabemos que esto es una ventana y aquí también faltaría completar la puerta y aquí también sería una ventana. Bien, entonces, ¿qué nos faltaría completar como simbología? Por ejemplo, la puerta solamente llega a una altura de 2,10 metros y lo que tendríamos que proyectar es aquí los elementos que están sobre la puerta. En este caso, el dintel de la puerta. ¿Cuál es el dintel? Es el muro que queda por encima de la puerta. Lo mismo en la puerta de la cocina. Vamos a proyectar el dintel con líneas punteadas o segmentadas y miren. Ahora, el sentido de la escalera. Si yo estoy subiendo por este lado y en este lado tengo líneas punteadas que indica que la escalera está subiendo y que he cortado el plano en una altura y esto ya no se ve, tengo que dibujar acá el sentido de la escalera. Por dónde está subiendo la escalera, hacia dónde está subiendo la escalera. Con una pequeña flecha y aquí pongo 2 rayas indicando que desde aquí estoy empezando a subir. Y procedo a enumerar los pasos de la escalera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es el descanso, y ahí quedo, que significa que de aquí subo hacia arriba. Si en caso yo tuviera un sótano y si estaría bajando, el número se empieza a negativo, 0, menos 1, menos 2, menos 3, hacia el sótano. Y eso sería la simbología, por ejemplo, en la planta de distribución. Si yo quiero, puedo dibujar una textura sobre el ingreso y podría indicar posteriormente que esto sería un ingreso con un piso de piedra, por ejemplo, ¿no? Y puedo dibujar mi textura. Obviamente con un lápiz más suave, en este caso estoy usando un lápiz HB, y para los muros un 2B, presionando con mayor intensidad para generar esto. Entonces tenemos eso. Ahora con el mismo lápiz HB lo que voy a hacer es marcar los ejes, perdón, las cotas. Las cotas vamos a marcar de igual manera. Cuando hacemos en este sentido, por ejemplo, vamos a marcar en este espacio de aquí vamos a empezar a marcar y estamos viendo cómo hemos colocado las cotas. La distancia de aquí para acá es 1 metro, el ancho del muro 15 centímetros, la luz interior entre esta cara del muro y esta cara del muro, miren, 265, el ancho de este muro 15 centímetros que se proyecta, el ancho desde la cara interna hasta donde empieza la puerta 2 metros, el ancho de la puerta 90, el ancho del muro 15 y 1 metro hasta el límite del terreno. Esa es la cota parcial, esto es parcial. Luego tenemos la cota de ejes, distancia entre A y B, distancia entre B y C, distancia entre C y D y distancia entre D y E, que es el límite del terreno. Esta es la cota de ejes. Y tenemos la cota total, que vendría a ser desde el límite del terreno hasta el límite del terreno, que son 8 metros. Esta es la cota total. La cota total. Entonces vamos a trabajar con estos tres tipos de cota: parcial, ejes y cota total. Ahora, ¿qué más nos falta proyectar? Por ejemplo, ahora vamos a hacer un corte de este proyecto. Obviamente las cotas en este sentido también se tienen que completar en este sentido. Ya, entonces ahora vamos a hacer un corte del edificio. Cuando vamos a hacer un corte, de igual manera hasta el límite del terreno indicamos la señal en donde está el corte. Una línea continua en el sentido. En ambos sentidos se pone la línea de corte. Yo no lo voy a poner en este lado porque como acá estoy indicando las señales. Pero ¿cómo sería la señalética o la simbología del corte? Sería un triángulo mirando hacia el sentido que va a ir mi corte y, por ejemplo, una letra abajo. Un triángulo que indica el sentido del corte, o sea, voy a mirar hacia allá,
aquí no lo voy a poner porque está todo amontonado, y una letra A o número 1 o 2. Hay varias formas de graficar un corte. En este caso voy a poner en mi leyenda aquí al costado un triángulo y una flecha. Esto es el corte. Pero otros también lo ponen dentro de una circunferencia, la letra A, pero completan por ejemplo el triángulo. Y también sería el corte. Hay varias formas de señalar el corte, pero una de las principales es indicar siempre con una gráfica. Lo voy a pintar aquí para diferenciarlo, con una gráfica hacia dónde va a ir mi corte, hacia dónde es lo que voy a mirar del proyecto. Y tanto va en este sentido como en este sentido cuando el corte viene de aquí para allá. Y cuando hacemos un corte transversal ya se marca en este sentido y mira hacia allá. Podemos poner los cortes con letras o con números. Bien, entonces ya tenemos nuestro planito en este lado. Es un plano que todavía le falta algunas cosas, pero es un tema de ejercicio práctico para entender las simbologías principales y el corte. ¿Cómo voy a hacer un corte? He trazado una línea guía aquí desde un extremo hasta el otro extremo del plano para yo entender cómo voy a hacer el corte en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Justo en la misma dirección tengo mi otra lámina y ayudado de mi regla T y mi escuadra, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a trazar mis líneas de proyección, voy a proyectarlas. Siempre con un lápiz suave porque es líneas guías. Lápiz H y miren cómo proyecto. Mis líneas en cierto sentido vertical. Y miren, si mi línea de corte está pasando por acá y tengo que ver qué es lo que estoy mirando. Pasa por aquí, aquí está mi línea, pasa por acá, acá está mi línea, pero aquí está la escalera. Entonces, este muro, por ejemplo, esta línea no la veo porque tengo este plano delante. O sea, toda esta cara está delante. Y más delante de él está la escalera, que la estoy cortando por este lado. Entonces, esta arista no se ve. Entonces, miren, proyecto la parte donde va a subir la escalera. Y también proyecto los pasos. Acuérdense, aquí ya estamos empezando a proyectar la escalera. Miren los pasos. Sigo proyectando los pasos. Acá ya no mido nada. Miren cómo simplemente la proyección de plano de arriba me está mandando. Miren. Obviamente en sus casas lo van a hacer ustedes con mucho más paciencia que yo. Pero lo importante es que entiendan cómo se proyecta la escalera. Y tengo mis líneas guías de los pasos de mi escalera. Entonces, y miren qué más estoy cortando. Estoy cortando el sillón, la mesa de noche, o la mesa de centro, perdón, y el muro. Entonces, aquí está el sillón. Aquí va a estar la mesa de centro y está el muro que estoy cortando. Muro de 15 y el límite de... Listo, entonces una vez que yo he trazado mis líneas guías en este sentido, voy a establecer mi línea de tierra en horizontal. Entonces empiezo. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo solamente la planta, límite de terreno, muro, mesa de centro, en este caso el sillón y la escalera que está subiendo. Voy a empezar de la escalera. En este caso, líneas guías. Una buena escalera, por ejemplo, donde estoy pisando, donde yo apoyo el pie, esto se llama paso, y la altura de la grada es el contrapaso. Ya, un contrapaso óptimo es de 17.5 a 18 centímetros como máximo. Si es más, dificulta el poder levantar el pie. Y el paso es de 0.25 centímetros para vivienda, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces vamos a empezar.
Si bien es cierto, corto aquí la escalera, pero atrás también tengo esto. Entonces voy a empezar a trazar mis gradas como guías desde abajo hacia arriba. Entonces yo voy a empezar a medir con el escalímetro 15, 17.5, que más o menos sería aquí, y voy a trazar en sentido horizontal. ¿Y ven? Y así voy a empezar a trazar. Sigo. ¿Ven cómo se va formando los dos pasos? Y así voy a seguir hasta llegar al número de pasos que tengo de acuerdo al dibujo en planta. Y así voy a continuar. Bien, entonces miren cómo he trazado todos los pasos que llegan a subir, ¿no? Entonces vemos que este es el 1, el 2. Yo voy a poner los números de referencia para que entiendan, pero en realidad esto no va, al menos en corte o no en ese sentido, ¿no? 7, 8 que es el descanso, miren, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, miren. 16 vendría a ser ya el techo del segundo nivel o el techo de este pedazo de proyecto, ¿no? El primer piso, en caso sea solamente un piso. Con 16 pasos estoy llegando. Y en cuanto 16 pasos y el contrapaso de 17.5 centímetros de alto. Entonces, ¿qué estoy cortando? Fíjense acá el dibujo, ¿qué estoy cortando? Estoy cortando el paso número 8 y estoy empezando a cortar los demás. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Valorizar lo que estoy cortando. Voy a, con la ayuda del lápiz 2B o un lápiz de mayor, que sea más blando, que puede ser 4B o 3B, voy a empezar a valorizar aquello que estoy yo cortando. Y miren aquí el techo. ¿Y cómo sé que el techo llega hasta ahí? Porque de acuerdo a mi línea de proyección se encuentra con este muro de acá. Entonces tengo lo siguiente. Voy a valorizar mi línea de tierra y en el sentido vertical estoy valorizando el muro que estoy cortando. Ahora, ¿de cuánto de grosor debe ser la losa? La losa de concreto por lo general es 0.20 de estructura más 0.05 centímetros de acabado. Total tenemos un espesor de 0.25 y en arquitectura vamos a graficar este 0.25 siempre. Entonces marcamos acá con mi escalímetro 10.25 y ahí vamos a valorizar el espesor de la losa que estoy cortando. Fíjense. ¿Ven? Y ahora voy a valorizar el sentido vertical de mis pasos de escalera para trazar la diagonal que completa mi dibujo. Vamos a trazar en vertical. Empezamos con el descanso. Por ejemplo, el descanso debe tener igual una buena estructura, va a tener entre 15 y 17 centímetros. Marco. Empiezo a marcar aquí en este sentido. Miren, porque esta es la losa que estoy cortando, losa al descanso. Y a partir de acá voy a trazar una diagonal que se va a encontrar con esto y las verticales. Entonces, he trazado el contrapaso, el grosor de este descanso es igual que el contrapaso de 17.5. Luego voy a unir este punto con este punto para completar el dibujo de mi escalera, lo que estoy cortando de la escalera, ¿ven? Y entonces está quedando así. ¿Por qué? Porque este pedazo de escalera sí lo estoy cortando.
¿Ven? La línea de corte donde está pasando pasa por los pasos de la escalera que están en el segundo tramo. Esta parte que en un plano de planta veo se llama primer tramo, y lo que no llego a ver y está en línea segmentada o discontinua es el segundo tramo. Y acá estoy cortando el segundo tramo. Bien, entonces ahí estamos. Y lo que voy a hacer también es empezar a bajar y ya graficar mis pasos que están detrás. Obviamente con un lápiz más suave o trazos tenues para que no se note tan valorizado. ¿Notan? Mayor valorización le doy a este espacio de aquí. Bien, entonces así estaría quedando. ¿Y qué tengo detrás? Miren, la línea que continúa el muro de acá. Entonces, ¿y cómo sé hasta dónde llega ese muro? Hasta la altura de este techo. Por ejemplo, y lo valorizo, pero de manera tenue. Este es el muro de atrás, que es de la cocina, por ejemplo. ¿Ve? El muro de atrás de la cocina está aquí. Y entonces la escalera se está desarrollando sobre esta pared de acá. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, el sillón. Le doy una altura. Obviamente para esto yo tengo que haber revisado la ficha técnica del tipo de mueblería que voy a utilizar, o en su defecto se va a mandar a construir. La mesa de centro, que también la estoy viendo. Y aquí, ¿qué hay? Hay una plantita, una pequeña planta. Y yo puedo dibujar tranquilamente mi planta de este lado y de este lado. ¿Ven? Entonces ahí tenemos el corte de esta sección del proyecto. Ahora, de igual manera como hemos trazado esta diagonal, tenemos que trazar también la diagonal de la parte de atrás de la escalera, lo que significa que la losa tiene su estructura, ¿ves? La escalera tiene su estructura. Entonces ahí hemos armado la escalera. Entonces podemos ir agregando detalles de diseño. Por ejemplo, aquí nos faltaría una baranda. Baranda de altura mínima 1 metro, para evitar que la persona se caiga. Por ejemplo, yo puedo tener una persona aquí que está bajando la escalera y no va a permitir que yo me caiga. Y esto sería, por ejemplo, si es que yo quiero diseñar mi corte. Ahora, cotas. Así como hemos hecho en el sentido horizontal, también tenemos que hacerlo en el sentido vertical. También hay varias formas de hacer las cotas. Si quiero lo hago con 2 líneas en diagonal. La losa dijimos que era 0.25. Entonces tengo 16 pasos por .175. Tenemos que es 280 en total. Menos 25 vendría a ser 280 menos 25, 255. Entonces eso es lo que tendría aquí. También hago la cota parcial. Y obviamente cuando dibuje mejor proporción, voy a poner acá la cota total de 2.80. Y aquí también puedo empezar a trazar mis cotas, ¿no? Del ancho de mi ancho de escalera y la altura final de mi proyecto. Entonces yo puedo trazar acá mis cotas parciales. Puedo usar líneas en diagonal o también los puntitos. Obviamente ustedes lo van a hacer con mucha más paciencia, pero esta es la forma de hallar el corte de esta sección. Entonces, como vemos,
Este ha sido el plano. Estamos con nuestra línea de corte y el corte para ver la altura de nuestro proyecto, y hemos dibujado la escalera en base a las líneas de proyección de mi plano de planta. Y también hemos mostrado algunas de las simbologías básicas que tenemos que tener a la hora de desarrollar los planos arquitectónicos. Vamos a seguir añadiendo más simbologías a medida que desarrollemos planos con mayor complejidad.